O sea, funcionan los dos. Ya, súper. Oye, hoy día vamos a hablar de hartas cosas, así que máxima concentración. Les vuelvo a recordar que esta asignatura es la base del pensamiento del razonamiento, para que ustedes puedan tener una opinión crítica. ¿Saben lo que es tener una opinión crítica? ¿O no? ¿Cuál es tu nombre? Pablo. ¿Qué crees tú que es una opinión crítica? Juan Pablo, ¿qué crees tú que es una opinión crítica? ¿O qué es para ti tener una opinión crítica? ¿Quién me puede decir qué es tener una opinión crítica? ¿Exigente? No, todas las opiniones son respetables. Eso es propio del ser humano. Respetar. Ah, refutar. Siempre una puede ser, pero siempre cuando tú tienes una opinión, tú tienes que tener un fundamento. Entonces, si alguien te dice, perdón, claro, justificarse, y nosotros como somos médicos veterinarios, tenemos que tener un pensamiento basado en la evidencia científica, el método científico. Entonces, que dice, no, sabes tú que los antiparasitarios una vez al mes. ¿Y por qué? No, porque sabes que el laboratorio me dijeron que era una vez al mes y todos lo están colocando una vez al mes. Eso no tiene ningún fundamento, absolutamente nada. ¿Dónde está la evidencia científica? ¿Ya? No, que yo siempre he hecho este tratamiento así. ¿Y por qué? Oye, colegas antiguos, son antiguos. Más antiguos que yo, cuando recién empecé a trabajar. Yo siempre lo he hecho así y siempre me ha resultado. No. ¿Saben por qué? Porque eso está lleno de sesgos y de gustos personales. ¿Ya? Lo que me resulta, lo que me gusta, lo que me acomoda. Eso no es así. Y esta asignatura es la base de eso, es que a ustedes les va a permitir, ¿no es cierto?, ir embarando sus ideas. Y hoy día es una clase larga, porque vamos a ver todo eso. Propiedades generales de la sangre como tejido, que en el práctico, todos tuvieron práctico, ¿no? Sí. Sí. En los músculos, los tipos de músculos y los tipos de contracción, la fuente energética de la contracción muscular, características de los distintos tipos de fibra estriada y la fisiología del dolor. ¿Ya? Esto es una sola clase. Oye, ¿alguien tiene un plumón de esto, no? Propiedades generales de sangre como tejido. ¿Sabes que la sangre es aproximadamente el 8% del peso corporal? ¿Ya? O sea, si ustedes pesan 50 kilos, tienen 4 litros de sangre. Esto es un promedio para todos los animales, ¿ah? Para todos los animales. Recuerden que nosotros somos animales. Los animales con el sistema nervioso central más grande, ¿no es cierto? El cerebro más grande. Eso nos ha permitido tener ciertas particularidades como especie, ¿no es cierto? Como el razonamiento. El 30% de la pérdida de volumen de un animal significa que entra en shock. ¿Han escuchado hablar del shock? Lo van a pasar en, no el shock, el shock. Lo van a ver en fisiopatología, que es cuando el organismo hace toda una modificación fisiológica para mantener o preservar la vida, privilegiando el funcionamiento del corazón y del cerebro. Y el 50% de la pérdida del volumen en forma aguda, el paciente entra en coma. El coma es como tener un paciente anestesiado.
es inconsciente. ¿Ya? La sangre, chiquillo, es una solución que está formada de proteínas, de muchas proteínas, de leucocitos, eritrocitos y de plaquetas. La parte de las proteínas con líquido se llama plasma. Y esto no es menos, fíjate, porque hay veces que tú necesitas hacer, por ejemplo, estoy pasando otras cosas, simplemente para ilustrarlo. ¿Han escuchado hablar del plasma fresco congelado? Por ejemplo, el plasma fresco congelado. Tomo una bolsa de transfusión de sangre, dejo que los glóbulos rojos caigan y antes de 6 a 8 horas saco todo el sobrenadante y lo congelo a menos 20, menos 22 grados Celsius. ¿Y saben qué? Si me llega un paciente, por ejemplo, intoxicado con veneno de roedores, le pongo plasma fresco congelado. Tengo todos los factores de coagulación. Pero me dura un año. Después los factores de coagulación empiezan a... Si llega un paciente, por ejemplo, que está con vómito, diarrea, bajó la albúmina, lo come, plasma fresco congelado. Estoy colocando, pasando un montón de proteínas. ¿Ya? Entonces el plasma no solamente tiene proteínas, sino que también tiene algunas proteínas que son factores de coagulación. Y los leucocitos, que ustedes aprendieron a contarlos, ¿no es cierto? Tenemos los eritrocitos y las plaquetas, que son esas que están ahí. Tengo que operar a una perrita que está con un cáncer de vaso, tiene un vaso gigante, es viejita. Lo más increíble es que tiene todos sus exámenes normales. Hoy día en la tarde le hacen una ecocardio para ver que el corazón está bien y lo voy a tener que transfundir. Me ofrecieron concentrado de glóbulos rojos. Vender unas bolsas que son solamente glóbulos rojos. No lo voy a poder hacer porque tengo bajas las plaquetas. Necesito sangre entera. No me sirven solamente los glóbulos rojos. Necesito plaquetas. Porque si no, esa perrita yo la voy a operar y no va a coagular. ¿Ya? Entonces necesito sangre entera. Tengo que transfundirla con sangre entera. Entonces, todos estos elementos que están acá son imprescindibles para la vida. ¿Qué pasa si un paciente tiene bajas las proteínas? Lo conversamos la vez anterior. ¿Cuál es la principal proteína sistémica? Ustedes lo saben. ¿Cuál es? La albúmina. ¿Quién produce la albúmina? El hígado. El hígado produce todo, casi todo. ¿Ya? Recuerden que si baja la albúmina, la presión oncótica baja. Y los líquidos se empiezan a perder de los vasos sanguíneos. Sí, exactamente. Entonces fíjate que este es un tubo, ¿ya? Y bueno, acá la fracción líquida es plasma, y el plasma está constituido ¿por qué? Por agua, líquidos, electrolitos, sodio, potasio, cloruro. Recuerden que tiene un pH, ¿ya? Gases disueltos. ¿Qué gases disueltos los principales encontramos? ¿Qué estamos respirando todos? Oxígeno y eliminamos CO2, ¿no es cierto? ¿Y por dónde va ese oxígeno? Por acá, en los glóbulos rojos, pero fíjate que hay un porcentaje chiquitito, muy pequeño, que está disuelto también en el plasma. Ahí lo vamos a ver. Productos desechos, hormonas. Las hormonas viajan por la sangre. O sea, cuando ustedes comen, ¿no es cierto? Hace que sube la glucosa y eso hace que se libera insulina. Y la insulina viaja por la sangre a todas las células del organismo. ¿Ya? Entonces es un medio de transporte. Y fíjate que en esta parte de acá tenemos la sangre. Perdón. Vamos a hablar de elementos figurados. Y dentro de los elementos figurados tenemos células, como los eritrocitos y los leucocitos. No vamos a decir más glóbulos rojos. Vamos a hablar de eritrocitos. ¿Ya? Y si ustedes muchas veces ven un examen, se van a encontrar con esto, que son las siglas en inglés de Red Blood Cell.
Y lo mismo con los glóbulos blancos, que son las white blood cells, ¿ya? Por si acaso. Cuando ven los exámenes, las máquinas, esos son, ¿ya? Ustedes ya aprendieron a hacer esto, el hematocrito, el porcentaje de normalidad. Y la diferencia entre el suero y el plasma es que si yo con tu ensayo, eso coagula, ¿ya? Y lo que queda libre, el líquido libre, se llama suero. No es plasma, porque está sin proteína. ¿Ya? Si esto está fresco, es plasma, pero si yo dejo que coagule, se llama suero. ¿Ya no es plasma? ¿Ya? Las principales proteínas plasmáticas son el fibrinógeno, la albúmina y las globulinas. Aquí hay algunas principales proteínas plasmáticas. Spam. Bueno, ustedes ya aprendieron a hacer el microhematocrito. ¿Les gustó el práctico? Bueno, aprendieron algo importante. Eso hay que irlo practicando. Ahora, yo he hecho miles de hemogramas, pero tuve que revisarlo porque hace como 2 o 3 años que ocupo pura máquina. Antes lo hacía manual. Ahora, aprieto un botón y en 2 minutos me da todo el resultado. Pero las máquinas son caras. ¿Son más precisas? ¿Qué hacen? Sí, pero tendremos que tener una conversación para explicarte una serie de variables. Yo el recuento que te voy a explicar lo que es, se sigue haciendo manual, porque las máquinas no cuentan bien, sobre todo los leucocitos de gatos. ¿Ya? Recuerden entonces que este hematocrito tiene una normalidad. Si es muy bajo es anemia, y si es muy alto o es policitemia o está deshidratado. Esto es lo que nos encontramos con perritos con vómito y diarrea. ¿Está? Tremendo hematocrito. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Fluidoterapia, pero así, urgencia, si no se va a morir. ¿Ya? Bueno, acá están algunos factores de coagulación. Eso simplemente se los dejo, no es parte del curso, para que los conozcan. Bueno, hematología canina, el hematocrito es de un 33 a un 57%. Déjale cuestión de los gatos. ¿Ya? Los glóbulos rojos, el leucocito, entre 5 millones y 7.900.000 es el número de leucocitos normales. Los glóbulos blancos, recuerden, si están bajos los leucocitos hablamos de leucopenia. Si están aumentados hablamos de leucocitosis. Entonces, chicos, vayan leyendo porque nosotros, como colegas, tenemos que hablar el mismo idioma. Me llamó una colega hace un par de días, me dijo, doctor, estaba súper urgida porque había vacunado un perro y el perro estaba con un dolor terrible de cuello. Entonces me dijo, lo vacuné en el lomo. No. Puede ser en la zona cervical, la zona torácica, lumbar, subcutáneo, ¿no es cierto? Pero no es. Entonces, vamos a acostumbrarnos a hablar, chiquillo, el mismo idioma. Ya, no un idioma, sino que un lenguaje técnico propio, un médico veterinario. La hemoglobina en sangre son de 12 a 19 gramos por decilitro. La hemoglobina corpuscular media de 21 a 26 y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Esto es importante. Hay veces que ustedes van a tener anemia por falta de vitamina B12, ¿ya? Por falta de factor intrínseco, lo vamos a ver, por falta de fierro. Es increíble la cantidad de anemia que hay por falta de fierro. Subdiagnosticado. Fíjense la importancia. Yo necesito programar mi tiempo. Ya. ¿Qué minutos? Fíjate la importancia
de los glóbulos rojos. Fíjate que este es un paciente, este es el intercambio que se hace de oxígeno a nivel de los alvéolos pulmonares, y estos son los capilares que rodean los alvéolos. Fíjate que este paciente que no tiene glóbulos rojos está transportando, esto no existe, este es un ejercicio fisiológico matemático. Este paciente transportaría en sangre 3 ml de oxígeno por litro de sangre, o sea, absolutamente incompatible con ese paciente. Fíjate la cantidad de sangre que lleva cuando es con hemoglobina: 197 ml de oxígeno, ¿ya? Por litro de sangre. Y el plasma tiene la capacidad también de llevar un poco, ¿ya? O sea, la presencia de los glóbulos rojos es esencial para la vida, porque la vida es con oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay vida. Si yo tengo una herida, por ejemplo, en la piel, y esa herida no le llega bastante irrigación, esa herida no va a cicatrizar. Si yo tengo una fractura en un hueso y hay isquemia o la cantidad de sangre que no llega es la adecuada, y yo lo operé, puse una placa con tornillo, me quedó linda, espectacular, no va a cicatrizar. No va a cicatrizar. O sea, la vida es con oxígeno. Y por lo tanto, estas cosas que ustedes ven acá, estas mediciones, los intervalos normales, son fundamentales. Son fundamentales entenderlo y comprenderlo. Entonces, pues ustedes van a hacer un examen, hay anemia. Van a tener que ver qué tipo de anemia es. Eso lo van a aprender en cada asignatura. ¿Y cómo las van a tratar? Esa es la hemoglobina. Es una metaloproteína. ¿Por qué será una metaloproteína? Su nombre lo dice. ¿Por qué será una metaloproteína? Los metaloproteínas tiene metal, por eso, tiene fierro. Es metal, proteína, tiene fierro. ¿Ya? Tiene 2 unidades. 4 cadenas de globina, 2 cadenas alfa y 2 cadenas, ¿no es cierto?, beta. Y cada uno contiene un átomo de hierro en estado ferroso. Por eso, que la deficiencia de fierro es imprescindible, el fierro es imprescindible para que esto que está acá, que vimos acá, sea realizado de forma adecuada. ¿Ya? ¿Me sigue? Un momento. ¿Cómo circula esta sangre? Esta sangre sale del ventrículo izquierdo. Esto lo voy a hablar bien general porque y no va a ser tema de la prueba porque entiendo el cardiovascular todavía no, ¿no es cierto? Sin embargo, deberían saberlo, porque tuvieron una o dos anatomías, lo saben perfectamente. Recuerden ustedes que tenemos un ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, de paredes más gruesas, y que por ahí emerge una arteria que se llama aorta. Esa arteria aorta, ¿ya? Fíjate que se divide acá en el callado aórtico en una arteria que va hacia la cabeza, que se llama carótida, y en otra que viaja para todas las vísceras abdominales. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace eso? Esos vasos sanguíneos de paredes gruesas que se llaman arterias, que trabajan a alta presión, conducen la sangre hacia otros tejidos. Fíjate que se van haciendo más pequeñas y las arterias empiezan a tomar el nombre de cada órgano. Por ejemplo, ¿algún ejemplo? La arteria renal, ovárica, arteria uterina, la mesentérica anterior, la mesentérica posterior, la esplénica, ¿ya? La arteria hepática. Y fíjate que estas arterias ahora ya son más chiquititas. Es como el tronco de un árbol. El tronco es grueso y estos tronquitos se van haciendo después más pequeños. Fíjate que después estas arterias se hacen más pequeñas y finalmente se hacen capilares. ¿Ya?
Es en el capilar en donde se va a producir el intercambio de nutrientes y de gases sanguíneos con los tejidos. O sea, los tejidos, ¿de dónde toman los nutrientes? ¿De dónde toman los gases sanguíneos? Es de los capilares. ¿Ya? Y fíjate que estos capilares cambian de color. ¿Por qué cambiarán de color? ¿Qué hace que cambien de color esos capilares? Va por ahí. ¿Por qué será? Por el oxígeno. Muy bien, exactamente. Es por el oxígeno. ¿Sabes lo que pasa? Que esto es rico en oxígeno. Y acá el oxígeno no se puede escapar porque las paredes son gruesas. Sin embargo, los capilares son de paredes muy delgadas. Y los gases tienden a ir a zonas de mayor concentración a zonas donde hay menos concentración. Entonces, si esto es tejido, piensa que acá hay mucho oxígeno y aquí no. Y el oxígeno se va del capilar hacia el intersticio. ¿Y en qué rico el intersticio que está acá? ¿En qué gas? CO2. En CO2, ¿no es cierto? Producto del metabolismo celular, el gas de desecho que queda de la respiración celular es el CO2. Y fíjate que como acá el CO2 es bajo, entra el capilar. ¿Ya? Esa sangre que ahora es más rica en CO2, viaja hacia dónde? ¿Y por qué venas? Hay una vena cava craneal, que es de la parte más anterior del organismo, eso debería ser la anatomía, y hay una vena cava caudal. Y todo eso va a desembocar ¿dónde? ¿Hacia dónde viaja eso? Estoy pasando clase y yo estoy haciendo un diagnóstico. El algoritmo está trabajando acá. Entonces, aquí estamos que vamos a tener que pegarle un poco más. ¿Hacia dónde viaja? Fíjate que viaja hacia el atrio derecho. ¿Cuál es la diferencia entre el atrio y la aurícula? ¿Cuál es la diferencia entre un atrio y una aurícula? El atrio, chiquillo, es la cavidad. Pero si tú ves un atrio por fuera, tiene como una orejuela. Es como una orejuela, se llama aurícula. ¿Ya? Se puede decir atrio o aurícula. Entonces, esta sangre llega al atrio derecho. ¿Y qué va a pasar después con esta sangre que está en el atrio derecho? ¿A dónde pasa? Pasa al ventrículo derecho por la válvula aurículo ventricular derecha. ¿Ya? Otricus. Después el corazón se contrae y esa sangre ¿hacia dónde va? Viaja. ¿Hacia dónde viaja? Hacia los pulmones, ¿no es cierto? Hacia los pulmones. ¿Por qué vaso sanguíneo se va desde el ventrículo derecho a los pulmones? Por la arteria pulmonar. Fíjate algo curioso. Es una arteria que lleva sangre pobre en oxígeno. Es la única arteria que lleva sangre pobre en oxígeno. Se produce la zona de intercambio, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos que tienen poco oxígeno y el alveolo que está lleno de oxígeno, el oxígeno pasa del alveolo a los capilares, hasta que se llena. Y esta sangre llega de los pulmones, fíjate que cambió de color de nuevo, que era celeste, ahora es roja nuevamente. ¿Viaja hacia dónde? ¿Hacia dónde viaja esta sangre? Viaja hacia el atrio izquierdo. ¿A través de qué vasos sanguíneos? La vena pulmonar. De las venas pulmonares. Y aquí hay algo interesante. Son las únicas venas del organismo que llevan sangre oxigenada. ¿Ya? Son vasos que llevan sangre oxigenada. Y acá de nuevo, llega al atrio izquierdo, pasa por la válvula auriculoventricular izquierda, ¿cierto? Media, hacia el ventrículo izquierdo y en la sístole nuevamente sale por la aorta todo lo que. Y este ciclo se
remite. ¿Ya? Fíjate que dentro de lo que es la circulación, fíjate que la velocidad del flujo sanguíneo, la velocidad a la que viaja la sangre, va a ser, o hay una fórmula, y están las variables, fíjate. Una variable es el delta P, la diferencia de presión. El corazón late con una presión, ¿no es cierto? Y esa presión permite los otros órganos que el sistema tiene menor presión. Y eso permite que la sangre viaje, ¿verdad? Hay un delta P. Porque esto es una bomba. Chiquillos, es lo mismo que si ustedes tienen una manguera y le ponen el dedo a la manguera, ustedes están aumentando la presión. ¿Sí o no? El organismo funciona igual que un sistema cerrado. ¿Ya? Entonces tiene que haber un delta P. Fíjate que el radio de los vasos está elevado a la cuarta potencia. O sea, la variable más importante para el flujo sanguíneo lejos es el diámetro de los vasos sanguíneos. A menor diámetro, menor flujo. Si está elevado a la potencia, fíjate que en este vaso sanguíneo, con un diámetro de 1, si yo lo aumento al doble, tú podrías pensar que el flujo aumenta al doble, ¿no? Aumenta la cuarta potencia y pasa de un ml a 16. Y si yo de 1 paso a 4, un ejemplo matemático, fíjate que el flujo aumenta a 256 ml en minuto. Por eso, cuando yo estoy con un paciente séptico, está con infección, y me empieza a bajar la presión, y se me está muriendo, porque el paciente está hipotenso y no le sube la presión con nada. Es porque hay algunas, eso es fisiopatología, el SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Hay infecciones bacterianas, sobre todo, sépticos, que se producen ciertos elementos bioquímicos que hacen que los vasos sanguíneos se dilaten. Y el paciente se le pone hipotenso y se le pone hipotenso. Ya, aunque tú le pongas dopamina, volumen, cuesta mucho sacar. Entonces eso tienen que entender. ¿Ya? Una aplicación. Y lo otro, constricción excesiva, hipertensión. Ustedes conocen, han escuchado hablar del enalapril, del captopril, y todo eso. Lo que hacen esos medicamentos es inhibir la vasoconstricción. Son antihipertensivos. Lo van a aprender en fármaco en fisioterapia. ¿Ya? Fíjate que abajo, y también muy importante, está la longitud del vaso y la viscosidad de la sangre. ¿Qué pasa si ese N, que es la viscosidad, está en el denominador, aumenta? Está dividiendo. ¿Qué va a pasar con el resultado? ¿Va a ser mayor o menor? Si el N es más grande. No sé, menor. ¿Cómo va a ser el resultado? ¿De arriba se está dividiendo? Menor. Menor. Entonces, a mayor viscosidad de la sangre, como está abajo, si esto es más grande, el resultado de arriba va a ser más pequeño. Y el flujo va a ser menor. A mayor viscosidad de la sangre, que eso lo puedo ver con un hematocrito, menor flujo sanguíneo. ¿Ya? Entonces estas son todas las determinantes que van a explicar el flujo sanguíneo. Entonces, pequeñas variaciones del radio sanguíneo producen enormes variaciones del flujo sanguíneo. El flujo es directamente proporcional a la diferencia de las presiones. Los gases y los líquidos se mueven así. Los gases y los líquidos se mueven de un lado de alta presión a una de baja. ¿Por qué? Porque ocupan espacio. Y el flujo varía proporcionalmente a la cuarta potencia. ¿Se dan cuenta? Si no multiplicar por 4,
la cuarta potencia, o sea, la magnitud es mucho mayor. ¿Ya? Dudas hasta el momento, y a mayor viscosidad, menor flujo de sangre. ¿Dudas? Ya. Entonces, las arterias transportan la sangre hacia los tejidos. Y estas paredes de las arterias son paredes gruesas. Chicos, cuando uno está operando y rompe una arteria, el flujo de sangre llega hasta el techo. No es una metáfora, no, es verdad. O sea, la sangre está lejos. Está a alta presión. ¿Ya? Por lo tanto, las paredes son gruesas. Un paciente, por ejemplo, o un animal que es atropellado, golpean abdomen y muere a los 30 segundos o un minuto, probablemente sea ruptura de aorta. La muerte es instantánea. Se desangra, pero así. Aunque tú estés en un quirófano, enguantado y se rompe la aorta, no alcanza a soltar. Porque es mucha la presión. Las arteriolas es lo mismo, pero más pequeño. Acá el tronco se empieza a dividir, ¿no es cierto? Y las arterias se empiezan a meter dentro de los órganos. Y los capilares, que son fundamentales, son de paredes delgadas y son permeables, obviamente, a pequeñas moléculas y a los gases. Es acá donde se produce el intercambio con el medio. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes conocen a una señora que tiene una varice, ¿saben lo que son las varices o no? Por ejemplo, por alguna razón, no sé cuál sea la razón, mujeres tienen más varices que los hombres. No sé cuál será la razón. Yo soy médico de perro y gato. Pero, desde el punto de vista fisiológico, si tú tienes una pierna y esta es la piel, ¿ya? Probablemente el vaso sanguíneo esté ahí, al lado, ¿ya? De la piel. Pero las personas que tienen varices, se produce edema. Y los vasos sanguíneos quedan lejos de la zona donde se hace una pequeña herida, por ejemplo. ¿Me siguen? Y la distancia que tienen que recorrer los gases sanguíneos es demasiado larga. Y esa herida no va a cicatrizar nunca. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que es importante el intercambio de gases desde los capilares, ¿no es cierto?, a los tejidos. Por eso que muchas veces los cirujanos tienen que hacer injertos. ¿Cómo se llama cuando tú sacas una arteria, un vaso sanguíneo de un lugar a otro? Se volvió el nombre técnico, ¿no es cierto?, para irrigar una zona. Y después tienes que estar esperando que esa zona esté tibiecita, esté calentita. Si a mí me llega un paciente con una herida, una fractura, por ejemplo, y toco el pie de este lado, paso el ecógrafo, no tengo flujo, le corto una uña, pero los que son animalistas, el paciente está anestesiado. No me sangra, y no hay sangre. Pueden imputar. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Esa es la importancia de tener un buen flujo sanguíneo. ¿Hasta dónde? Ya, es un tema clínico. Normalmente las amputaciones se hacen de la rodilla del codo hacia arriba. No bajo, porque el paciente siente un asunto que se llama miembros fantásticos, que lo vamos a ver hoy día. ¿Ya? Entonces, el perro y el gato quiere apoyar. Entonces, si tú lo dejas muy corto, apoya igual. Y tienes que reamputar. Me ha pasado tantas veces. El dueño dice, pero doctor, y los colegas hacen, no. De ahí para arriba, si no vas a tener un desastre. Porque al paciente se le forma una úlcera, infección, un desastre. ¿Ya?
¿Qué hace la vérula? Recoge la sangre de los capilares y las conducen hacia las venas. Y las venas conducen la sangre hacia el corazón, que sirve como reservorio de sangre y tiene las paredes delgadas. Las venas, a diferencia de las arterias, pueden aumentar y tener grandes cantidades de sangre. Incluso tú puedes hablar de congestión, ¿ya? Pueden aumentar su volumen y tener grandes cantidades de sangre, ¿ya? Fíjate que el flujo por área, a pesar que las arterias tienen flujo o son de paredes o de diámetro grueso, ¿ya? ¿No es cierto? De diámetro grueso. Si tú comparas el área versus el área que tienen los capilares, que son muy delgaditos, pero si tú los sumas, haces una tremenda área, hace que el flujo acá, velocidad del flujo sanguíneo, fíjate que acá la velocidad es mucho menor. ¿Por qué? Porque el área es mayor. ¿Me entienden o no? ¿Sí? A pesar que son muy diminutos, muchos metros cuadrados. Y eso hace que la velocidad del flujo sea menor. Y esto es importante, porque recuerden que en esta zona se está produciendo un intercambio entre oxígeno, ¿cierto? Y existe otro flujo más, ¿ya? Que es el sistema linfático. El sistema linfático es un sistema de vasos, no son vasos sanguíneos, son vasos linfáticos, que básicamente van a captar todos aquellos elementos que estén en el intersticio, ¿ya? Incluso algunas proteínas, ¿ya? Y los van a conducir hacia estos capilares linfáticos, hacia las venas, y eso de vuelta hacia el corazón. Es como un sistema de drenaje del intersticio. Es tan importante que si tú produces una obstrucción del sistema linfático, se produce edema, aumenta. Esto amarillo sería gigante, ¿ya? Entonces es importante que todo este líquido, proteínas que son de alto valor biológico, incluso hasta algunos elementos celulares, viajen por este capilar linfático de vuelta hacia las venas, hacia la vena cava principalmente, ¿ya? Esto solamente se los voy a nombrar porque esto es de hemodinámica, no está dentro del... Revisemos qué es lo que es esto hoy día, a ver. ¿De qué tengo que pasar a de sanguíneo hoy día? Me estoy pasando la raya, ¿no? Propiedades generales de la sangre como tejido. Parece que ya tenemos cubierto este... Veamos qué más tenemos acá para ustedes. La sangre fluye hacia los tejidos, pero fíjense que los órganos tienen mecanismos de control, ¿ya? Fíjate que son los mismos órganos, ya principalmente por factores extrínsecos e intrínsecos que van a regular la cantidad de sangre que les llega a ellos, ¿ya? Hay locales y metabólicos, ¿ya? Nerviosos, hormonal y el sistema renal. Solamente lo estoy nombrando. Cuando veamos cardiovascular vamos a profundizar en ello, porque si no me meto en otra área que se llama hemodinámica, y acá solamente estamos hablando de la sangre como un tejido, ¿ya? Sí, lo que ustedes tienen que saber es que existen regulación del flujo sanguíneo que escapan del corazón y que están principalmente a cargo del sistema nervioso, del metabolismo, los locales, hormonales y el sistema renal. Este es un ejemplo de lo que pasa con algunos órganos. Acá estamos todos en reposo, ¿ya? Fíjate el porcentaje de flujo sanguíneo que le está llegando a los distintos órganos. Vasos coronarios,
al cerebro, esplánico. Esplánicos son el vaso, los riñones, músculos esqueléticos y otros. Fíjate lo que pasa cuando aumenta una actividad física. ¿Ya? Entonces van a haber factores metabólicos, ¿no es cierto? Factores hormonales, sistema nervioso. Y fíjate lo que pasa con el músculo esquelético. Pasa de un 20% a un 78%. ¿Ya? Fíjate que lo que pasa con los cerebrales, un 15% a un 4%. ¿Ya? Los vasos sanguíneos plánicos, un 4%. El sistema es sabio, el sistema nervioso del organismo es sabio. Imagina una situación de emergencia. Un tsunami, un terremoto. Así como dice que no puedo arrancar. Tengo que ir al baño. No es cierto. El sistema, el organismo tiene sistemas que te regulan. ¿Ya? Y este es un ejemplo de cómo el flujo sanguíneo está regulado. Como digo, estos factores no forman parte de esta unidad, son un poco más avanzados. Dentro de las células de este tejido sanguíneo, fíjate que la mayoría de ellos vienen de un precursor que se llama el hemocitoblasto, ¿ya? Que está en la médula ósea de los huesos largos. Fíjate que de estas células van a dar origen a todas las células, principalmente, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a encontrar en circulación. Los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos, que son las plaquetas. Cuando las plaquetas bajan, nosotros decimos que hay una trombocitopenia. ¿Ya? Baja de plaquetas. Trombocitopenia. ¿Ustedes saben que hay trombocitopenias autoinmunes? Hay animales que les bajan los trombocitos, las plaquetas, y empiezan a hacer hemorragias en forma espontánea. Tienen que darles altas dosis de corticoides o definitivamente este espacio, que es el encargado de destruir y eliminar estos elementos sanguíneos de la sangre. ¿Ya? Entonces recuerden, baja de plaquetas es trombocitopenia. Las plaquetas son los trombocitos. ¿Ya? Esos son las white blood cells, las células blancas, los leucocitos. Tenemos los linfocitos, los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Estos son los granulocitos, tienen gránulos. Y los monocitos. ¿Ya? Esto es lo que vamos a ver en el próximo práctico. Y el próximo práctico, las dos secciones hay que dividirlas en A y en B. Tú me lo ves aquí. ¿Ya? El listado para el próximo miércoles. ¿Ya? Pues sí, ¿sí? ¿Me entienden lo que vamos a hacer en el práctico? Los días miércoles, la primera sección va a haber una sección A y una B. Y en el segundo NRC, el segundo práctico, que son 8 listas, va a haber un A y un B. Entonces el próximo miércoles solamente les va a tocar los A. Los B se van a quedar de casa estudiando. ¿Quiénes son los A? ¿Qué no van a ser los A? Ustedes se organizan. ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya? Tienen que enviarlo a la brevedad. ¿Ya? ¿Por qué? La mitad del curso. Les voy a explicar y les fundamento por qué. Les fundamento por qué. Después se ponen de acuerdo. Oye, mira. Lo que vamos a hacer en el próximo práctico, vamos a estudiar los leucocitos. ¿Ya? Ustedes ya aprendieron a contarlo, ¿no es cierto? ¿Saben contar los leucocitos? Ya. Pero, ¿ustedes contaron de esto? Todo. ¿Ah?
Entonces, lo que ustedes tienen que aprender ahora es a identificar cuáles son cuáles. Por ejemplo, los basófilos son esos que están ahí, son los leucocitos menos abundantes en la sangre y están aumentados en reacciones alérgicas y en procesos inflamatorios purulentos localizados, los basófilos. Entonces ustedes tienen que aprender a identificarlos. Los eosinófilos tienen esos puntitos como medio rojitos, ¿ya? Y aumentan en cuadros parasitarios en reacciones alérgicas, ¿ya? Están los neutrófilos en banda, que es un neutrófilo juvenil, porque el neutrófilo tiene de 3 a 5 pelotitas, gránulos, el núcleo. Pero fíjate que este tiene 2. Es como una C, ¿ya? Y esto aumenta en caso de que haya infecciones agudas. Y se aumenta mucho, más que los 8 neutrófilos, tú dices que hay una depresión a la izquierda. O sea, tenía una infección potente y aguda. Lo más probable es que tenía una condición muscular brutal. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes aprendan a identificarlo. Y eso lo ven en el Freud. Esto, ¿cuál era tu nombre, doctora? Doctora, ¿tu nombre cuál es? ¿Perdón? Noelia. Esto es una de las cosas que sigo haciendo manual. Se siguen haciendo manual en las clínicas. Porque aunque se hable la máquina, el contador hematológico, nunca son precisas. Y esto es de precisión. O sea, no es lo mismo tener un 2% de eosinófilo que un 20%. El gallo que tiene un 20% de eosinófilo está con un cuadro alérgico, pero con todo. Ese paciente le va a tener que dar corticoides, antihistamínicos, ver a qué es alérgico. ¿Ya? Los neutrófilos son estos, también denominados polimorfonucleares, muchas formas del núcleo. Y el más abundante de los leucocitos, lejos el más abundante, y aumenta principalmente en infección bacteriana o en hongos, por estrés. Aumenta también cuando se administran corticoides. Los linfocitos aumentan infecciones virales como la inmunodeficiencia viral felina, estimulación antigénica, ¿ya? Y disminuyen en casos de estrés graves y por la administración de corticoides. Y los monocitos aumentan en casos de infección, que son poco abundantes, inflamación aguda y crónica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a ver ustedes en un hemograma? Ustedes van a ver esto. Leucocito, 6170. Pero, si yo sumo todo esto, es el 100%. ¿Me siguen o no? Entonces, fíjate que yo tengo neutrófilos un 64%. Normal. Eosinófilos un 6%. Yo puedo tener los leucocitos normales, pero si los eosinófilos fueran un 25%, es absolutamente anormal. Tengo una eosinofilia absoluta y relativa. Tengo más eosinófilos en forma porcentual y en número absoluto. ¿Me siguen? ¿En qué porcentaje está ahí bien? Es que aquí están los valores de referencia. El valor de referencia, que es el número absoluto. ¿Ya? Fíjate que dice valor de referencia, tú tienes que multiplicar el porcentaje. Por ejemplo, les explico. Si los monocitos son un 9%, yo multiplico 9 por 6170, son 550. ¿Me sigue? Por eso es que esto, si yo lo sumo, me da el 100%. Entonces, en el práctico, lo que ustedes van a hacer, vamos a hacer un extendido de sangre y ustedes van a contar 100 células. Yo todavía tengo un contador para leucocitos que importé hace muchos años. El día me cae el celular, sale la aplicación. Así que ahí está, tiene un gomero, un fico arriba del contador.
Ahí está botado. Ya, ¿vaya el celular? Sí, tengo dudas. ¿Veis? Ah, sí, es eso. ¿Y cuántas 100 segundos? ¿Ya? Entonces eso te va a poder permitir qué leucocitos estás viendo. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a más o menos ir viendo qué es lo que hay. Por ejemplo, si yo tengo 25.000 o 30.000 y tengo un 90% neutrófilo, y sabes que son neutrófilos en banda, yo sé que esto es con un cuadro infeccioso séptico, y tengo que buscarlo y encontrarlo porque es así. Es así. Ese paciente está con un cuadro séptico, necesita antibiótico y tengo que buscarlo. Doctoras, ¿los puedo ayudar? Doctoras, ustedes de allá al fondo, ¿los puedo ayudar? ¿Les puedo ayudar? ¿No? No, estamos viendo lo de la solución. Les pido un favor, véanlo en el break. Ahí conversa y lo soluciona con Sofía. ¿Preguntas, sí? Sí, termino con esto. Igual vamos a poner los 10 minutos. Esto, chiquillos, es una piometra. ¿Han escuchado hablar de la piometra? Bueno, ese hemograma no es de una piometra. Si esto está así y tengo un hemograma normal, ¿es una mucometra o es una hidrometra? Está lleno de moco o de líquido, pero no de pus. O si no, no tendría ese hemograma. Entonces yo puedo hacer una eco, me encuentro con un útero gigante y un hemograma normal y una perra normal. El ecografista más simple. El diagnóstico diferencial es piometra, mucometra o hidrometra. Pero yo tengo el hemograma, yo sé que infeccioso no es. ¿Está? Entonces es una herramienta de diagnóstico importante que ustedes tienen que manejar. Ya, 10 minutos.